Buenas noches, queridos estudiantes universitarios, colegas ingenieros civiles. Continuando con las clases virtuales, hoy vamos a tocar un tema muy importante para los ingenieros civiles, precisamente que es el tema relacionado al pandeo de columnas. Es decir, el pandeo es un fenómeno muy crítico precisamente en el dimensionamiento de columnas. Es por ello que lo vamos a tocar en detalle y cómo se genera este fenómeno en la estructura. Nos acercamos, por favor. Tenemos nosotros un modelo de una columna articulada en el centro. La altura de la viga es L, en la mitad está la articulación L partido entre 2, L partido entre 2. Estamos aplicando una carga. Aquí hay un resorte que está generando condición de estabilidad a la columna. Producto de la carga que estamos aplicando, este elemento se va a deformar en este sentido. Entonces el resorte le responde con un momento en sentido contrario. ¿Correcto? Ese es el modelo. Bien, entonces nosotros vamos a discretizar de la rótula al otro apoyo un elemento y vamos a ver cuáles son las condiciones que se generan al interior de los esfuerzos. Tenemos la carga aplicada, una carga que equilibra y se genera un momento por la excentricidad que se genera como producto de la deformación de la barra. Estamos hablando que el resorte lógicamente ha cedido, ¿no? Está cediendo el resorte hasta cierto límite, ¿cierto? Entonces acá este ángulo, se forma un ángulo θ aquí, que es este de aquí, que es igual a este de aquí, ¿cierto? Entonces acá se forma un cateto opuesto a este ángulo que viene dado por, fíjense que esta barra inicialmente la bautizamos como L sobre 2, cuando rota igual va a ser L sobre 2, L sobre 2, por consiguiente va a ser la hipotenusa. Por consiguiente, este lado va a ser el cateto opuesto a este ángulo, entonces va a ser L sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo. Ese es el momento, aquí se genera un momento, y ese momento no es más que el producto de la carga P multiplicada por esta excentricidad de aquí. Entonces ese momento que lo vamos a utilizar, el momento 1 va a ser igual el momento que se genera el producto de la rotación va a ser igual a P por este pedacito de distancia. ¿Correcto? Y eso entonces queda PL seno partido entre 2. Pero el resorte genera un momento en sentido contrario. Entonces el resorte está tendiendo a equilibrarlo el sistema en sentido contrario, que tiende a dar estabilidad al sistema articulado, cuyo momento es el momento del resorte, va a ser la constante elástica del resorte, la constante elástica rotacional del resorte, porque es un resorte helicoidal, K por 2 veces la rotación del ángulo, un ángulo y 2 ángulos. La suma en la rótula suman 2 veces el ángulo, ¿correcto? Donde K es la constante elástica del resorte, en el espiral. Si el momento generado por el resorte, si el momento generado por el resorte es mayor a M1, el sistema retorna a su posición de equilibrio, ¿correcto? Si M1 es mayor, si el momento generado por el desplazamiento de la barra como producto de la carga P es mayor a M, entonces el sistema es inestable, por lo que existe una carga crítica. Esa carga crítica precisamente es la que genera la condición de inestabilidad. Entonces, igualando ambas ecuaciones, vamos a tener nosotros que P crítico va a ser L multiplicado por el seno del ángulo partido entre 2 igual a K por 2 ángulos. ¿Ok? Pero el seno del ángulo, al ser una rotación bastante pequeña, chica, entonces el seno se confunde con el ángulo. Por consiguiente, el seno lo podamos reemplazar nosotros por el ángulo. Por consiguiente, la expresión queda carga crítica L ángulo sobre 2 P 2 veces ángulo. Entonces la carga crítica va a ser 4 veces la constante elástica del resorte o de la espiral dividido entre la longitud de la barra. Ese sería el modelo inicial, el modelo ideal, ¿correcto? Entonces, hubo un señor llamado Euler que precisamente ya lo desarrolló aplicando las ecuaciones diferenciales. Y tenemos nosotros, analizó la barra doblemente articulada y articulada. Entonces el elemento flecta como producto de la carga de compresión, genera una deformación acá. Aquí tenemos nosotros discretizado el elemento. Este elemento discretizado en el equilibrio de carga va a ser P y la acción del momento. Por consiguiente, el momento va a ser igual a P por Y. P por el desplazamiento Y.
¿cierto? Entonces, introduciendo en la ecuación diferencial de la línea elástica, P de diferencial segunda de y respecto a X dos veces va a ser M sobre EI. Pero M ya lo calculamos acá, que vale PI. Y encontramos la ecuación diferencial de la deformada del soporte o de la columna. Introducimos una variable, U va a ser igual a P sobre EI. U cuadrado va a ser igual a P sobre EI. ¿Cierto? Entonces queda esta ecuación diferencial, cuya solución viene dada por esta expresión de aquí. C1 seno de UX más C2 coseno de UX. Colocando las condiciones de borde para encontrar las C1 y C2. Para X1, Y igual a 1. ¿Dónde es X1? ¿Dónde es X? Para X igual a 0 quiere decir Y igual a 0. Es en el inicio de la barra. Y, aquí estamos acá. X es en el inicio de la barra. X está corriendo en este sentido. Para X, la deformada es igual a 0, ¿cierto? Para X0 la deformada es igual a 0. Por consiguiente encontramos que C2 es igual a 0. En la otra, con el otro borde, en el otro extremo de la columna, para X igual a L, Y igual a 0 también la deformada. Por consiguiente nos queda esta expresión, C1 seno de UL igual a 0. Se presentan dos condiciones. C1, cuando C1 igual a 0, me da 0. Pero cuando seno de UL también me da 0. ¿En qué condiciones me da 0? En seno, en 0 grados, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi. La función seno es igual a 0, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podemos decir que UL va a ser igual a npi. Por consiguiente, U va a ser npi partido entre L. Y reemplazo este valor en la ecuación 4. ¿Cuál es la ecuación 4? La ecuación que nosotros iniciamos en el inicio del planteamiento. U va a ser cuadrado, va a ser igual a P crítico sobre EI. Reemplazando el valor de U, se eleva al cuadrado, ¿correcto? Y encontramos la carga crítica de Euler, que igual a N cuadrado, pi cuadrado, EI partido entre L cuadrado, donde L es la longitud del soporte. Y N es el número de oscilaciones que puede dar el elemento en la medida de sus condiciones de restricción. Cuando L vale 1, estamos en esta condición. Articulado y articulado. Cuando N vale 2, tenemos una articulación interna, entonces va a tener dos rotaciones, 1 y 2. 2 elevado al cuadrado, la carga crítica se eleva a la cuarta. 2 por 2 son 4. Cuando 3, tenemos 3 restricciones, 2 internas, una, entonces se van a formar 3 curvaturas, 1, 2 y 3. Eso quiere decir. Entonces la carga crítica básica y fundamental es esta de aquí. Para N igual a 1. Cuando tenemos una restricción interna, la carga crítica se eleva 4 veces. Se hace 4 veces más grande. Cuando hay 2 restricciones internas, vale 9 porque hay 3 curvaturas. ¿Correcto? Entonces tenemos la interpretación acá. Tenemos la carga crítica, el equilibrio estable. La condición límite en la carga crítica, el equilibrio neutro. Y de ahí para adelante rojo, peligro, donde existe la inestabilidad por pandeo. Esa es la verdadera interpretación. Por otro lado tenemos otras condiciones de borde. Tenemos otras condiciones de borde, empotrada y empotrada. La carga crítica vale 4 veces la carga crítica fundamental. ¿Cuál es la carga crítica fundamental? Articulada y articulada. Cuando tenemos empotrada y articulada, la carga crítica vale 2.046 de la carga fundamental, de la carga crítica articulada. Cuando tenemos articulada, empotrada y emboladizo, tenemos nosotros que es 0.25 de la carga, 25% solamente resiste de la carga fundamental. Por eso que una columna empotrada y emboladizo es tremendamente inestable. Siempre hay que evitar esas condiciones, a no ser que usted tenga una columna de buena rigidez, que garantice condiciones de estabilidad. Pero siempre, lógicamente, hay que huir de esa condición articulada, empotrada y emboladizo, porque la columna prácticamente es muy inestable. Solamente resiste el 25% de la carga crítica de la columna fundamental. ¿Cuál es la columna fundamental? Empotrada, articulada y articulada. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que la carga crítica fundamental viene dada por N cuadrado, que es el número de restricciones internas, pi cuadrado es el módulo elástico del material, y la inercia de la sección transversal del soporte, la menor inercia,
Porque la columna pandea o flecta lateralmente en su menor rigidez y partido entre la longitud al cuadrado, dividido entre la longitud al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, si tenemos nosotros una longitud relativamente importante, entonces la carga crítica se cae bastante. ¿Por qué razón? Porque esta la longitud, la altura de la columna está elevada al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, en esas condiciones, la columna es inestable. Por eso que es fundamental entender los conceptos de la carga crítica a la hora de dimensionar soportes o columnas en estructuras. Muchísimas gracias, queridos estudiantes, queridos colegas ingenieros civiles.